Bien. Buenos días, compañeras, compañeros. Agradecer la presencia de la consejera de Salud, que está aquí con nosotros, gerente del SA. Agradecer también la presencia de Antonio Ávila, estuvo en la inauguración, está hoy aquí con nosotros, consejero de Economía y Empleo. Me ahorro el intermedio por abreviar. Gerente del SAE, el compañero y amigo Juanjo Telles, que siempre está aquellas cosas que le pedimos que esté con nosotros y que además siempre es una de esas plumas amigas que todos los días escribe en favor de la igualdad y de la justicia social. Agradecer que esté aquí hoy con nosotros. Me ahorro presentaciones, solo digo que está también con nosotros la delegación de la Unión General de Trabajadores y el amigo Manolo con nosotros. Gracias por estar también aquí, porque muchísimas cosas de las que voy a decir ahora, aunque pretendo no extenderme mucho, las tenemos que hacer con ellos y ellos con nosotros. Agradecer en primer lugar a trabajadores de Comisiones Obreras. Para Comisiones Obreras voluntariamente han estado aquí con nosotros desarrollando el trabajo para que el Congreso pueda ser un éxito. Lo hacen, como siempre, magníficamente bien. Es una contribución inestimable para la organización tener compañeros y compañeras comprometidos con la causa y con los objetivos del sindicato, y que aunque ellas y ellos no son nunca la cara visible del mismo, son parte esencial para que la organización pueda funcionar y lo haga además con eficacia. Así que muchísimas gracias y un aplauso, porque creo que es muy importante el trabajo que hacéis todas y todos. Agradecer de igual manera el trabajo que han hecho los compañeros y compañeras que han estado en la presidencia y, cómo no, agradecer a vosotros y a vosotras el trabajo, el tono de los debates. Sabemos cómo debatir en este sindicato, siempre lo hacemos con pasión, lo hacemos desde el respeto y somos capaces de aislar las diferencias que podemos tener en el debate para sacar las conclusiones y proyectarlas al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras y a la sociedad en general. Y cómo no, desde luego, agradeceros sinceramente que hayáis confiado en esta comisión ejecutiva y que hayáis confiado en mi persona para estar nuevamente 4 años al frente de la Secretaría General de las Comisiones Obreras de Andalucía. Muchísimas gracias, sinceras, porque sabéis bien que quien le dedicamos, como todos y todas, una vida a trabajar en comisiones obreras, a construir un proyecto colectivo que les sirva a los trabajadores y a las trabajadoras para defender sus intereses, para ser capaces de construir una sociedad más justa y más igualitaria, es un tremendo honor poder estar 4 años al frente de esta organización y sinceramente os agradezco que hayáis mostrado nuevamente la confianza en mi persona. Muchísimas gracias. Terminado agradecimientos y protocolos. Decía el otro día que los congresos de comisiones obreras no son meros trámites. Los congresos de comisiones obreras son paréntesis que tiene la organización para pensar qué continuar haciendo en los próximos tiempos. Decía también que los 4 años pasados han sido tremendamente difíciles. Nuestra gente, los trabajadores y las trabajadoras, lo están pasando mal. El sindicato
tiene dificultades para hacer una actividad sindical como nos gustaría, no porque no le pongamos ganas y coraje para hacer nuestro trabajo, sino porque la situación sociolaboral que se da en nuestra Andalucía y en nuestro país es tremendamente difícil para pelear por la redistribución de la riqueza y para pelear por la justicia y para mantener un estado de bienestar que, aunque sus carencias, es un oasis con lo que hay en el mundo. Y, por tanto, en ese espacio de dificultad es en el que tenemos que desarrollar nuestro trabajo los próximos 4 años. Y es ahí donde hay que salir de aquí con la autoestima harta de saber que, a pesar de todas las dificultades, a pesar de estar nosotros envueltos en ese afán de desprestigio en la sociedad, de la política, de los partidos, de todo lo institucional, de todo lo colectivo, pero no está la empresa. En todos estos, nadie pregunta qué opina la gente de las empresas, de los empresarios que tienen escasa responsabilidad social. Nadie le pregunta a los del IBEX 35 que por qué cotizan o por qué tienen impuestos o pagan 0. Y mientras tanto la pequeña empresa y el autónoma paga muchísimo más. Incluso estamos en una situación de desventaja tremenda para poder competir. No es posible ese camino. Por tanto, en todo ese mare magnum de dificultades, nosotros tenemos que realizar el trabajo. Y a pesar de todo ello, la gente sigue confiando en nosotros. Decía el otro día, los trabajadores y trabajadoras de Andalucía aportan 19 millones de euros para defender sus intereses en el centro de trabajo, los individuales y los colectivos, y para defender las políticas de igualdad en la sociedad. Aprovecho para decir que está aquí con nosotros, y lo agradecemos sinceramente, a la delegada del Gobierno de España en Andalucía, la delegada Carmen. Bienvenida. Decía que en ese marco el sindicato tiene que desarrollar su trabajo, y el sindicato tiene que estar, no tiene otra razón de ser que es estar en el centro de trabajo, que es estar cimentado en la empresa, porque es ahí donde el único sitio y el único espacio donde podemos arraigarnos para combatir las desigualdades en la sociedad. Hoy los derechos no los estamos perdiendo en los centros de trabajo, que sí, una parte, pero esos que se pierden en los centros de trabajo son como consecuencia de pérdida de espacios por las legislaciones en la sociedad. Y por tanto, nosotros sabemos bien cómo mirarle a los nuestros, a los trabajadores y a las trabajadoras, a los ojos. Lo decía también ayer en el informe. Es importante trasladarle nuestras ideas, es importante trasladarle nuestros proyectos, nuestras propuestas, pero es muy importante calentarle el corazón a la gente para que sienta, para que viva lo que es luchar y pelear por la justicia social contra la injusticia. No es posible que el sindicato esté, que no lo estamos, pasivo ante una situación tan tremenda de dificultad. Nuestra vocación no es la movilización. Nuestra vocación es abrir los espacios del diálogo para el acuerdo, porque sabemos bien, el movimiento obrero, que las formas de avanzar
de conquistar derechos para nuestra gente, de procurar una sociedad más justa, es a través de los avances que conseguimos en los acuerdos, en el reparto de la riqueza en la empresa a través de los convenios colectivos y en el reparto de la riqueza en la sociedad a través de dar y de buscar mecanismos de igualdad y de igualdad de oportunidades. Por tanto, no solo se está en esa deriva de las políticas que se están aplicando, que tienen su raíz en Europa, pero que de forma absolutamente resignada se están aplicando en nuestro país. En esa idea de que no hay otra salida que es el control del déficit. Ojo, el Fondo Monetario Internacional se dio cuenta ayer que España no puede cumplir el déficit. Y llevamos diciéndosele un día y otro y otro y otro y otro. Es imposible, absolutamente imposible, cumplir los parámetros del déficit con crear empleo o no destruir políticas de igualdad. Es imposible, lo sabemos todos y todas. El país como tal, el clamor con sus gobernantes al frente, deberían de estar defendiendo cosas distintas para defender el país y a sus ciudadanos. Y no se está haciendo. Y es ahí donde tenemos las grandes diferencias. No se arregla esto recortando, recortando, recortando y eliminando la demanda interna, generando pobreza, generando desigualdades. Ante eso, el sindicato tiene propuestas y para eso le hemos pedido y le pedimos a través de nuestras confederaciones al Gobierno de España que abra espacios de diálogo para buscar solución, para salir de la crisis con un reparto distinto hacia una salida de crecimiento que nos pueda permitir mantener lo conquistado en los años de democracia y no salir en una situación hacia abajo de arruinarse miles y miles de personas y dejar una sociedad absolutamente mutilada de derechos. Esas son las diferencias. Y por eso tenemos que pelear y por eso tenemos que luchar, porque entre nuestra gente y tantos que lo están pasando mal, que no podemos estar impasivos. Y a esto es a lo que me refería, que hay que calentarle el corazón a la gente, que hay que llegarle no solo a través de las redes sociales. Sabemos bien lo importante que es mirar y generar la confianza de lo que nosotros decimos es algo viable, es algo posible y tenemos demostrado que a lo largo de los años hemos ido avanzando. Los avances de este país y de nuestra Andalucía, lo decía el otro día con relación al vídeo, no son fruto de la magnífica o regular gestión de los diferentes gobiernos que han pasado por nuestro país o en Andalucía. Son el empuje del movimiento sindical de clase, de su habilidad para movilizar, proponer, acordar y conseguir avances. ¿O es que la universalización de la sanidad es gratuita? ¿O no se colocó después de una huelga general que la tuvimos que hacer al gobierno de Felipe González? ¿O es que la universalización de nuestra educación no nos ha costado peleas y luchas? ¿O es que la mejora de nuestros salarios y de nuestras condiciones de trabajo en las empresas no es fruto de lo que hace el sindicato, junto con los compañeros de la Unión General de Trabajadores? Pues si somos conscientes, y la gente lo sabe, de cuánto hacemos, tenemos que ir a decirle que no cabe la desesperanza, que no cabe la resignación, que hay formas posibles de que la crisis no, o el coste de la crisis no tenga solo las espaldas de los más débiles, de los trabajadores y de las trabajadoras. A eso nos tenemos que dedicar. Y para dedicarnos a eso, compañeros y compañeras, nuestro sitio de trabajo está en la empresa, está en los centros de trabajo. Lo decía ayer también, los edificios del sindicato tienen que ser meros sedes de la logística de la organización. Los espacios de la sede del sindicato es solo para la preparación de la infraestructura de la acción del sindicato en la calle, porque
todos esos recursos, los 19 millones de euros que nos pagan los afiliados andaluces, muchos de ellos con mucho sacrificio porque son salarios bajos, esa confianza que consiguen esos más de 30.000 candidatos que hemos presentado a las elecciones sindicales en miles de empresas, que generan la confianza a sus compañeros y a sus compañeras. Esos y esas consiguen los votos prestados de su confianza y del trabajo. Por tanto, los dirigentes del sindicato no pueden quebrar nunca esas confianzas. Nosotros somos capaces, además, porque lo hemos hecho en muchísimas ocasiones, de tener una política estratégica de alianzas imprescindible en estos momentos. Más aún cuando hay un deterioro de todas las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros no podemos entrar en ese discurso ramplón que cae como lluvia fina, como ese machaconeo del acosador, de decir tú no sirves, tú no vales, ¿para qué te vas a levantar hoy? ¿Para qué vas a ir a la calle? Hasta que la persona, por mucha valía que tenga, termina asumiendo que no sirve. Pues no es cierto. No nos pueden decir que el movimiento sindical de clase estamos pasados de moda. No vale decir que la política es el mar de esta sociedad. La ausencia de la política es el avance de los estados totalitarios y de las desigualdades. Los demócratas y la gente que creemos en la libertad tenemos que defender la política. Y no pasa nada, que parece que es malo tener ideología, porque los poderosos, los poderes dominantes, bien que están fomentando su ideología, la ideología del egoísmo, de la desigualdad. Nosotros no somos agnósticos en eso. Y mirad, compañeros y compañeras, esto que estoy diciendo tiene que tener una plasmación. De esto estamos todos y todas convencidos, pero tiene que tener una plasmación en la práctica. Y la práctica es defender y defender la igualdad y la justicia social. La crisis no se puede llevar nuestro sistema público de pensiones. Fuimos tremendamente criticados por muchos cuando firmamos el último acuerdo de pensiones. Fijaros, recordaréis algunos, el problema no es que lo hayamos firmado, el problema es que terminaremos movilizando para hacer que se cumpla. ¿Sabéis qué pienso? El negocio de la sanidad es una vía para inyectar en estos momentos y aprovechar dinero al capital, a los grandes inversores en ese sector. ¿Sabéis que digo que la educación y la enseñanza no es para ganar dinero, pero es una inversión en ideología? Y nosotros apostamos por una escuela pública y laica. La educación no es para ganar ideología. Y el otro gran negocio está en el sistema de pensiones. Nosotros tenemos que desterrar que no es posible eliminar la gran conquista, en términos monárquicos, la gran joya de la corona, de la conquista de la democracia, que ha sido situar un sistema público de pensiones que es de lo mejor que hay en el mundo. Que además lo hemos hecho viable. O sea, las pensiones, todo el mundo, el sistema lo veía como que era algo del gobierno de turno. No. Hoy los trabajadores y las trabajadoras, gracias al trabajo que hemos hecho los sindicatos de explicar, saben que el sistema público de pensiones es nuestro porque lo pagamos nosotros. Lo pagamos de dos formas: directamente en la nómina y el salario diferido a través de las cotizaciones de la patronal. No es que regalan los empresarios absolutamente nada
es el fruto de las rentas del trabajo. Y claro, ese deterioro de no ir actualizando, de no ir buscando los ingresos, de rebajar salarios, de rebajar cotizaciones, de generar desempleo, pues igual que pasa en la economía y en la demanda interna, pasa en el sistema público de pensiones. Por tanto, no es un problema el sistema público de pensiones de gasto, es un problema de ingreso. Y el ingreso en el sistema público se hace cambiando la política económica hacia un modelo de crecimiento que pueda generar empleo, que pueda tener una redistribución de la renta distinta en la negociación colectiva, que haya más cotizaciones. Esa es la dirección, esas son nuestras alternativas y estamos dispuestos a negociar hasta la extenuación. Nosotros no nos cansamos de eso. Por tanto, ese es el camino que nosotros tenemos que pelear en este tiempo. Mirad, voy terminando. Andalucía. Sabéis bien que nosotros somos partícipes, impulsores, desde que se aprobó la Constitución hasta que se fue desarrollando el modelo autonómico, de que la administración cercana a los ciudadanos es una administración más fructífera y es una administración que genera más beneficios a los mismos. Claro, viene la crisis y no nos acordamos. Me refería antes a lo de las imágenes del vídeo del otro día, que era cómo todas las carreteras de nuestra Andalucía, que más bien eran caminos de cabra, estaban regadas de trabajadores y trabajadoras en el empleo comunitario arreglando las cunetas. Era una forma de protección social, era una forma de humillación. Y eso lo hemos transformado. Cuidado las peleas que teníamos, Cuidado los encierros, las luchas, las peleas. Fuimos cambiando. Pero en nuestra Andalucía hoy sigue habiendo 500.000 de trabajadores del campo. Hemos crecido, entre otras cosas, porque como nuestro tejido productivo tiene debilidades, el refugio otra vez nuevamente de la construcción y de los sectores que han estado en la especulación ha ido al medio rural. Claro, y nos encontramos otra vez con un 500.000 trabajadores que cuando vienen cosechas malas en determinadas zonas lo pasan mal. Ayer se daba o se avanzaba lo que nosotros veníamos reivindicando sobre las peonadas para resolver la protección social a los trabajadores del campo. Pero eso es absolutamente insuficiente. Nosotros lo que necesitamos en Andalucía son planes de empleo que sean planes de choque para buscar solución inmediata a la desesperanza de muchísima gente. Porque la gente lo que quiere es además sentirse útil. Y yo le pediría de verdad a las diferentes administraciones que salvaguarden la diferencia para que los trabajadores y trabajadoras de Andalucía no puedan sentirse en la desesperanza de que no tengan protección social porque ni encuentran un empleo ni tienen la posibilidad de tener ni tan siquiera la jornada para revalidarlo. Y esto no debe de ser tan difícil. Y que el dinero que se invierta desde lo público sea productivo. Y eso corre urgencia. Mirad, dos ejemplos. Vega del Guadalquivir. Campaña de los cítricos. No es un invento, los medios que vayan y lo comprueben. Cientos de trabajadores se les está pagando a 25 euros. Los empresarios, como el convenio está en 48, 49,
juntan 2 días para cotizar uno a la Seguridad Social. Le hemos dicho por activa y por pasiva el compañero Manolo y yo, y los compañeros de las federaciones: hombre, ese dinero de la paz que tanto riega nuestra tierra no puede ser improductivo y hay que ligarlo al empleo. Y si para tener acceso a ese dinero se presentan solicitudes con garantías de empleo, ¿qué problemas hay en cruzar bases de datos para ver quién se aproxima siquiera al cumplimiento de lo que se ha comprometido? Porque así podríamos experimentar cuántos millones de euros cobran algunos empresarios agrícolas, que son en su mayoría los terratenientes de toda la vida, cuántos empleos se comprometen a crear en esas solicitudes y cuántos son los que cumplen con esos compromisos. Pues si no cumplen, no pueden recibir ese dinero. Ese dinero no es ocioso. El dinero de la solidaridad europea es para ponerlo productivo. Esos son problemas que vive la gente todos los días. Por eso, el otro día cuando nos llamaba el presidente del gobierno para buscar un acuerdo por Andalucía, lo que nosotros llamamos ¿qué hacemos nosotros por nosotros mismos?, nosotros le planteamos que está bien, que es importantísimo un acuerdo que genere confianza, que podamos estar cada uno en su estadio generando esa confianza. Pero nosotros no podemos ir a un acuerdo que solo sea de confianza, que solo sea de la estética. Nosotros tenemos que ir a un acuerdo en el que tenga contenidos que les sirva a nuestra gente, que les sirva a los que están pasándolo mal, que les sirva a los miles que están al borde de la exclusión social, que viven de los 400 euros el que puede, o de la solidaridad del colchón de la familia. Y esto, tenemos nuestras propuestas, se las haremos llegar al gobierno, buscaremos puntos de encuentro, pero en ese acuerdo también tiene que haber una reivindicación al gobierno de España, porque en Andalucía no es posible, por mucho que justifique el gobierno de Andalucía o quiere decir el gobierno de España, no es posible mantener nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra dependencia. No es posible si hay que respetar el 0,7% del déficit. Es imposible, no nos llega. Y no estamos diciendo que no hay que alcanzar ese 0,7, pero tiene que haber más espacio de tiempo. Y si el gobierno de España tiene el 4,5, sea algo solidario, porque no vale solo decir las administraciones públicas y las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen que ajustarse el cinturón, porque ahí es donde está el gasto social. No vale. Y por tanto, en Andalucía no puede haber un pacto que no se diga que esto es así y que esto se tiene que cambiar. Y esto es lo que ha hecho y lo que hace con nuestras políticas de alianzas que decíamos antes, el que junto con la sociedad civil organizada, con esas organizaciones que están con nosotros en esa plataforma para el progreso de Andalucía, convocar manifestaciones el 28 de febrero, no para contraponerlas a los actos institucionales. No, nosotros respetamos absolutamente los actos institucionales el 28 de febrero porque fuimos los artífices, los trabajadores y trabajadoras de Andalucía, fuimos los artífices de que aquí se saliera a la calle y de que aquí se pidiera el sí para ser iguales desde nuestras diferencias. Nuestro problema en esa reivindicación no es la bandera. Nuestro problema en esa reivindicación es la clase y los derechos. Y lo que queremos con esa reivindicación es decirle al pueblo andaluz, a los trabajadores y a las trabajadoras: salgan a la calle. El día 28 es un día de referencia, sentido
que nos sentimos además en el orgullo de ser andaluces, para reivindicar, para que se escuche las demandas de la gente, para que se cambien políticas, para que se resuelvan los problemas que tenemos. Y los problemas que tenemos no es ni más ni menos que la creación de empleo, que la creación de riqueza. Y si eso no es así, la gente no podrá entender cómo hay posibilidades para salvar el sistema financiero, cómo se le pueden dar 40.000 millones a los bancos y ya veremos cuántos más, y cómo la gente los echan de su casa, se desahucian como consecuencia de que los bancos le quitan su vivienda y llegan a tal punto de desesperanza del suicidio. Esto hay que reflexionarlo. Esto no puede ser un flash de un telediario un día. Esto tiene que calentarle el corazón a la gente para decirle que hay que pelear, que esto no es posible, que no podemos permitir una sociedad que genere esta injusticia. Y no os canso más, compañeros y compañeras. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? Solo os pido que cada día hagamos mejor lo que ya creo que hacemos bien. Pero nuestro afán tiene que ser siempre el de mejorar, porque la gente y los que conforman este sindicato, a quien pretendemos representar, necesitan de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra militancia. Nosotros somos la esperanza de muchos y de muchas, y por tanto tenemos que trabajar para no quebrar esa esperanza. A eso os invito. Dos cosas que siempre digo, pero que siempre las digo por un determinado sentido. Digo siempre que los tiempos son oscuros, pero que en este sindicato hay una pasión por la luz infinita que genera y irradia unas ganas y un coraje y una rabia para pelear por lo que creemos justo. Y además, siempre os lo diré, siempre adelante, siempre adelante, siempre a la izquierda. Gracias, ánimo, a trabajar, buen viaje y agradeceros sinceramente vuestro trabajo en el Congreso. Muchas gracias.